Hola de nuevo a todos, soy Pedro Minguillán Renot y en esta ocasión voy a daros 5 claves para optimizar Windows 7. De este modo, los que tengáis un equipo que no tenga mucha potencia y veáis que baja un poquito el rendimiento, encontraréis en estas 5 claves la forma mediante la cual conseguir que vuestro ordenador vaya bastante más deprisa. Bueno, vamos a empezar por la primera. En primer lugar, lo primero que deberíamos hacer para que el ordenador fuera bastante más rápido sería venirnos aquí a panel de control y nos metemos dentro de programas y características. Bien, ¿para qué me meto aquí? Bueno, digamos que el primer paso que deberíamos seguir es quitar todos los programas que no utilicemos. Por lo tanto, de aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar el programa que queramos quitar y en el caso de querer eliminarlo le damos botón derecho y nos aparecerá la opción de desinstalar. Bien, esto sería una de las cosas que tendríamos que hacer. En principio, vamos a suponer que todos tenemos los programas que nos interesan, por lo tanto ya hemos hecho ese paso. Como segundo paso, dentro de esta opción, sería activar, bueno, en este caso desactivar las características que no utilicemos. Para ello nos venimos aquí a la parte izquierda de la pantalla dentro de agregar o quitar programas, que es la sección del panel de control programas y características. Se nos abre esta ventana en la que vamos a poder ver cuáles son las características que tenemos actualmente activadas en nuestro Windows 7. Bueno, en principio, por ejemplo, veis, yo tengo desactivado el Telnet, el TFTP. Si no quisiera utilizar, porque por ejemplo no utilizo el Internet Explorer, pues lo desactivo de aquí. Los juegos, desde aquí podríamos desactivarlos si no los utilizamos. Yo en principio no los utilizo, los voy a desactivar. Y bueno, en fin, miraríamos y seguiríamos este proceso con todos los que hay aquí, siempre razonando lo que voy a desinstalar o lo que voy a desactivar. No vaya a ser que desactivéis algo que en realidad necesitáis. Bueno, le damos a aceptar. Esto tarda dependiendo de la cantidad de cosas que hayamos desinstalado. Con esto el ordenador, cada vez que se arranca, digamos que en principio no tenemos programas de sobra. Por lo tanto, con estas dos tareas maximizamos al máximo el espacio de nuestro disco duro y no acabamos enseguida dándonos cuenta de que se nos satura. ¿Vale? Bueno, mientras este paso termina, lo que voy a hacer es directamente hablaros del segundo. Bueno, vamos a ver. En principio, una de las cosas que deberíamos desactivar en los equipos que no sean muy potentes sería el tema de, por ejemplo, los efectos visuales y sobre todo la transparencia de las ventanas. Para ello, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, las transparencias de las ventanas, como segundo paso. En el escritorio, botón derecho, personalizar. ¿Vale? Desde aquí tenemos las opciones de personalización de nuestro fondo de escritorio. Y en la parte de abajo, como veis, color de ventana. Pinchamos aquí. Como veis, tenemos activado, ahora mismo tenemos habilitado la transparencia. Por lo tanto, veis que se deja entrever iconos que tengo en la parte posterior de la ventana, o sea, en el escritorio. Si la deshabilitamos, como podéis observar ahora, no se ven esos iconos. Y esto hace que el equipo no tenga que hacer tantos millones de cálculos mientras estamos manejándolo de forma convencional. Esto nos va a dar bastante más agilidad a la hora de mover las ventanas, trabajar. Y los que juguéis, pues al final, en el fondo lo que vais a observar es que hay menos saltos. Bien, en la parte de abajo tenemos el botón de guardar cambios. Pulsamos y ya tenemos el cambio realizado. Como veis, las ventanas ahora no dejan entrever lo que hay en el fondo. ¿De acuerdo? Bien, este sería el segundo paso. Bueno, pasemos al siguiente. Nuestro tercer paso sería quitar los programas que arrancan cuando encendemos nuestro ordenador, o mejor dicho, cuando entra en la sesión de Windows. Para esto, lo único que tenemos que hacer es, esto no lo necesitamos, nos venimos al botón iniciar y en la parte de aquí abajo escribimos un famoso comando de MS2, bueno, que en realidad luego fue de Windows, msconfig, bien, como Microsoft configuración. Y le damos a Enter. Acto seguido lo que obtenemos aquí es una ventana de configuración de nuestro sistema operativo, del sistema.
En la primera pestaña tenemos las opciones general, arranque, servicios y la que nos interesa en este caso, inicio de Windows. En principio las anteriores y la de herramientas no las voy a tocar en este tutorial, pero quizás más adelante vaya explicándoos y desgranando cuál es la utilidad de esas opciones. En principio no os aconsejo que las toquéis hasta que sepáis muy bien qué es lo que hace. Bueno, lo dicho, en principio, cuando vengo a la pestaña Inicio de Windows, lo que me encuentro aquí son las distintas herramientas o aplicaciones que se arrancan en mi ordenador. Como veis, tengo muchas, por ejemplo, vamos a suponer, como estoy trabajando en un portátil Toshiba, vamos a suponer que no quiero que se arranque la opción de Tempro, o por ejemplo, vamos a ver un poquito más abajo, vamos a suponer que, vamos a ver, qué más puedo desactivaros para que podáis ver el ejemplo. Yo normalmente ya lo tengo bastante limpio. Bien, lo que dejo tiene su razón de ser. Bueno, en principio, para que lo podáis ver, voy a desactivar este, aunque a posteriori lo vuelvo a activar. Lo que hacemos es simplemente aplicar y aceptar. Acto seguido, como veis, nos da un mensaje diciéndonos que tiene que reiniciar para realizar esos cambios. Bueno, nosotros le vamos a dar a que reinicie. Bueno, ya hemos reiniciado el equipo y ahora para comprobar que realmente se ha quedado desactivado ese programa, vamos a volver a meternos dándole el comando msconfig, como hemos hecho antes. Nos venimos a inicio de Windows y veréis como, veis, aquí en la parte de abajo tengo la aplicación que acabo de desactivar, en este caso Toshiba Tempro. Bueno, yo la voy a volver a activar, voy a aplicar, voy a aceptar y le voy a decir que sin reiniciar para continuar con el tutorial. ¿Con esto qué es lo que acabamos de conseguir? Bueno, pues que el ordenador al encenderse utilice menos recursos de RAM con aplicaciones que se quedan residentes. Por lo tanto, yo podría desactivar lo que se quede residente, que en el fondo son la mayoría de las cositas que aparecen aquí al lado del reloj. Bien, a esto se le llama residente. Bueno, vamos a pasar a la tercera clave, perdón, la cuarta clave para optimizar nuestro Windows 7. Bueno, en principio, lo que necesitamos, que ya lo he mencionado antes, sería ajustar los efectos visuales de nuestro equipo para que no tenga sombras o, bueno, ya os he dicho que depende de la potencia de vuestros equipos. Si tienes un equipo muy potente y no necesitas más velocidad, pues entonces no hace falta que hagas esta opción, ¿vale? Bueno, en principio, ¿cómo conseguimos esto? Bueno, nos vamos al panel de control. Lo primero sería ir al panel de control, irnos a la opción que se llama Sistema. A continuación, os fijáis que aquí tenemos pues la información acerca del equipo, bien, que es importante, pero para hacer esta opción, fijaros, aquí tenemos un vínculo, un link, que pone configuración avanzada del sistema. Pulsamos y ya nos quedamos con esta ventana que es sobre la que vamos a hacer esto. Bueno, como he dicho que es una de las claves para mejorar y optimizar Windows 7, como veis, aquí tenemos las opciones visuales que afectan directamente al rendimiento. Bueno, nos venimos a configuración y como veis, aquí tengo la lista de todos los efectos visuales. Tendríamos aquí distintas configuraciones, ¿vale? Ajustar para obtener la mejor apariencia, es decir, activar todos los efectos, ¿bien?, visuales que hay, con lo que el equipo pues vais a notar que va a bajar de velocidad. Sobre todo si tienes una gráfica poco potente irás viendo que da saltos. Ajustar para obtener el mejor rendimiento. Con esto hago que la máquina vaya al máximo de velocidad porque va a utilizar lo mínimo. Por ejemplo, lo voy a activar para que lo veáis. Solo lo voy a aplicar. Fijaros, la barrita es totalmente distinta, ¿vale? Es gris, el botón, los menús, no os recuerda a Windows 98 o Windows 95. Bueno, pero con esto lo que hago es que el equipo, por antiguo que sea, va a ir al máximo de velocidad. O sea, que no hay cosas que o mejoras visuales que hacen que el equipo esté, pues digamos, por encima de sus posibilidades, ¿no? O bien, activo personalizar y elijo las que me interesan. Bueno, yo lo voy a dejar así, como lo tenía antes. Y acepto. Bien, este sería de vital importancia, ¿vale? Sobre todo para los que no tengáis una gráfica potente. Y en quinto lugar, y no menos importante por dejarlo el último,
Lo he dejado el último porque es más peliagudo para los que no tengáis práctica o bueno, que no seáis usuarios avanzados y os dé miedo hacer cambios de configuración. En principio, para hacer este cambio, lo que vamos a necesitar es meternos en el editor del registro. ¿Vale? Eso me va a generar una autorización, la acepto, y ahora a continuación, aquí dentro está todas las explicaciones de configuración que afectan a cómo funciona nuestra máquina. Lo que vamos a hacer es decirle que espere menos tiempo para apagar nuestro equipo. Con esto lo que vamos a conseguir es que cuando le demos a apagar el equipo, en lugar de tardar los 12 segundos de rigor como mínimo que se tira antes de cerrar el sistema, que directamente utilice un mínimo, por ejemplo, de 3 segundos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues aquí en el editor del registro, que recordar, para meterme en el editor del registro he venido aquí al botón inicio y he escrito regedit, escrito así. Bien, una vez que lo hemos pulsado, lógicamente nos abre esta ventanita, nos da este mensaje. Bien. Una vez que tenemos el registro abierto, lo que me interesa es irme a la sección HK Local Machine. HK Local Machine. Le doy doble clic para abrirlo. Dentro de esta System, le doy doble clic a System. Dentro de System Current Control Set, le doy doble clic. Y aquí dentro, en el apartado que se llama Control. Bien. Dentro de Control, le he dado doble clic, pero no era necesario. Aquí dentro, directamente tenemos una sección que se llama Wait to Kill Service Timeout. Es decir, que está indicándole al sistema que espere 12.000 milisegundos para apagar cada vez que le demos el apagado. Bueno, pues esto lo vamos a cambiar. Le damos doble clic. Y aquí dentro, donde nos pone información del valor, nosotros le vamos a poner 3.000. Esto va a hacer que en lugar de que tarde 12 segundos, que tarde solo 3 en cerrar el sistema cuando le demos a apagar. Una vez que hemos hecho el cambio, aceptamos, cerramos la ventanita y nos bastaría con hacer un arranque del sistema para darnos cuenta de que va a tardar mucho menos en apagarse. Bueno, estos 5 secretos o trucos, que no son más que claves para optimizarlos, si los lleváis a cabo tal y como acabamos de ver, no tendréis ningún problema y sobre todo conseguiréis que vuestro equipo vaya bastante más rápido, que es lo que nos interesaba. Bueno, eso es todo por el momento. Nos vemos en infonautas.org. Hasta pronto, amigos.